El Real Cartagena y el Deportes Quindío, en serios candidatos a volver desde ya para el año entrante a la primera división del fútbol profesional colombiano. Ambos con 13 puntos y anoche el Deportes Quindío en su patio en Armenia Estadio Centenario, derrotando al Barranquilla Fútbol Club, que ahora es séptimo en la tabla de la clasificación general. El único tanto del partido lo hizo Chalá en el minuto 31 y el central del compromiso fue el huilense Andrés Banguera. Ganó muy bien el Deportes Quindío. Tanto Cartagena como Quindío no pierden en este 2026 hasta el momento. Un 2026 perfecto para el Real Cartagena, el equipo de Alvarito Hernández, y para el Deportes Quindío, el equipo que es orientado por Harold Rivera. Mejía en el minuto 42 colocó el 1-0 en el estadio de Olaya Herrera para el equipo de Tigres Fútbol Club. Pero después, en el minuto 44, Murillo colocó el 1-1 para Independiente de Jumbo. El 2-1 lo hizo Farías, de nombre Lucas, el venezolano, en el minuto 20 de la parte complementaria. Y sobre el final, el jugador Alan García colocó el 3-1 marcador final. Victoria importante de Independiente de Jumbo sobre el equipo de Tigres Fútbol Club en el Parque Estadio de Olaya Herrera, que ya vivió su fiesta en diciembre y en enero pasado. Y bueno, el central del partido fue Juan Peña del departamento del Atlántico. Julián Muñoz del departamento del Valle dirigió Leones de Itagüí frente al Unión Magdalena. Todavía no regresa este Unión Magdalena a su patio, al Sierra Nevada, mamita querida. Pues este equipo en condición de local, recuerden que la primera fecha estuvo jugando frente al Bogotá Fútbol Club, empatando a 0 goles en el estadio donde hoy juega como alternativa el Junior de Barranquilla, mientras están terminando el nuevo Estadio Metropolitano de Barranquilla, que va a quedar hermoso para la gran final de la Copa Suramericana en el mes de noviembre, donde esperemos que esté o el Atlético Nacional, o Millonarios, o América, o Atlético Bucaramanga, pero parece que va a ser el Atlético Nacional que esté en la gran final de la Copa Suramericana, y lo que le falta al verde paisa. El próximo martes en su patio parece que va a ser otra vez en el Armando Maestre Pavalló de Valledupar. Y claro, en su tiempo que estaba en la B, hasta Unión Magdalena le tocó jugar en el Estadio Municipal Diego Carvajal del municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, hasta en el Estadio Federico Serrano Soto, así se llama el estadio de la capital del departamento de La Guajira, la ciudad de Riohacha. Saludo para la gente que es precisamente la tierra de Lucho Díaz. Riohacha, La Guajira, también para la gente de la comunidad guayú y para todos mis amigos en Villanueva La Guajira, cuna de acordeones. Y el Unión Magdalena ganó al sur del Valle de Aburrá en el Estadio Metropolitano de Itaires, y eso que el equipo local de Leones Fútbol Club de Itagüí comenzó ganando con el gol de Leiner Palacios en el minuto 14. Freddy Molina hizo el 1-1 para el equipo Samario, el ciclón bananero, goza la barra Samaria. Y la goza también en el minuto 73 de tiro penalti, lo hizo el jugador Andrés Carreño. Y el jugador Cristian Iguarán colocó exactamente el 3-1 en el minuto 73. Ese debe ser el abuelito, o el nieto, digámoslo. El abuelo es Arnoldo Iguarán, que fue figura importante de la selección en tantos años que jugó. O sea que su nieto en el Unión Magdalena sigue brillando para que el equipo también retorne a la primera división, pero imposible. Parece que a final de año van a ser Deportes Quindío y Real Cartagena los quienes vuelvan a la primera división del fútbol profesional colombiano como Dios mande. Pero hasta el momento seguimos en el mes de febrero. Y faltan 114 días, cómo no, para el comienzo de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. Ramiro Alberto Brochero colocó el primero para el Inter de Palmira de tiro penalti en el minuto 58. En el minuto 62, el jugador Frei Berrío marcando el empate para la cantera de héroes, el Envigado Fútbol Club. Pero en el minuto 84, Haider Moreno colocó el tanto de la victoria del Inter de Palmira. Mamita querida, cómo brilla este equipo. Y el Envigado no tanto, aunque también ha ganado en su retorno a la segunda división con ganas de volver a la primera división. Falta que arreglen las luminarias del Estadio Polideportivo Sur del municipio de Envigado. Vamos a ver si la alcaldía del municipio de Envigado
hace precisamente esa infraestructura de reparar esas luminarias, porque necesitamos que el Envigado Fútbol Club, así como el Cúcuta Deportivo, vuelva a jugar de noche, porque de día, o sea, solamente en la tarde un partido no incomoda para el Envigado Fútbol Club. Central del partido, Jorge Jiménez, del departamento del Meta, con buen comportamiento. Tremendo partido que se disputó entre Inter de Palmira, bacano, frente al Envigado Fútbol Club. En la área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, Real Santander también ganó 2-1 frente al Real Cundinamarca. Buen partido. Quien dirigió, Richard Pontón, del departamento del Magdalena. Y en este momento acaba de empezar el partido entre Alianza Valledupar frente al Cúcuta Deportivo. Duelo directo para no descender al torneo Villa Pereza. Vamos a ver qué pasa con el Cúcuta Deportivo, que todavía tiene a Richard Páez. Ojalá que no lo pierdan tan rapidito, porque mamita querida. Y hasta hubo muchas tarjetas rojas, pero no las vamos a contar en este video, porque mamita querida, con esas tarjetas rojas como suena a castigo. El Santi Rey en el minuto 47 colocó el primero dentro de la segunda parte. Juan David Guillén Sánchez colocó el 2-0 y el 2-1, el descuento para el equipo del Real Cundinamarca en los últimos instantes, lo marcaría Juan José Salcedo. Pero de todos modos ganó el equipo del Real Santander 2-1 frente al Real Cundinamarca, y a esta hora está jugando el equipo femenino en el estadio Villaconcha frente al Atlético Bucaramanga femenino. Y en la ciudad de Tunja, Diego Castillo le entregó la victoria precisamente del Bogotá Fútbol Club frente al Patriotas de Boyacá, el equipo cardenal del departamento de Boyacá, en el minuto 45+3, terminando la primera parte. La segunda parte buscó tanto el empate el equipo de Patriotas, pero al final ganó el equipo de Bogotá Fútbol Club 1-0, un equipo que sigue en crecimiento, con ganas de ascender algún día a la primera división, la Liga Betplay Dimayor. Y antes del partido de esta noche a las 8:10, entre Boca Juniors y Orso Marzo de Barrancabermeja, repasamos la tabla de posiciones. Con 13 puntos Cartagena y Quindío, con 12 Inter de Palmira, con 7 Envigado, Unión Magdalena y el equipo de Orso Marzo, que hoy juega frente al equipo del Boca Juniors, el cuadro ceneice de la Sultana del Valle, con 6 Barranquilla y con 6 también el equipo de Independiente del Jumbo. Hasta ahí los clasificados a la fase cuadrangular, la fase final del primer semestre del torneo Betplay Dimayor, que se mantendrá igual. Mientras que la liga va a tener ese cambiecito precisamente de los playoffs que se van a disputar a final del semestre, porque ya casi viene el Mundial, 114 días, y el partido inaugural será México frente a Sudáfrica. Y el partido de nuestra selección, el primero de la Copa del Mundo, frente a la selección de Uzbekistán, 17 de junio, 9 de la noche, en el Estadio Azteca. Tremendo partido de mi selección colombiana del año. En la posición número 9, con 5 puntos, Bogotá Fútbol Club, los mismos de Tigres, con 4 punticos, Boca Juniors, el rival el día de hoy en condición de visitante, de Orso Marzo de Barrancabermeja, como también el equipo de Real Cundinamarca, con la derrota frente al Real Santander, que también tiene la misma unidad, y como también los tiene Patriotas de Boyacá, un equipo que se va a quedar así inauguren, no sé a cuándo van a inaugurar el Estadio Olímpico del Sol, que se supone que puede ser la casa nueva de Patriotas de Boyacá, en el municipio de Sogamoso, que es la ciudad del sol y el acero, pero el equipo continúa jugando en Tunja, en el Estadio La Independencia. Y con 2 punticos, Atlético y Leones. Esa pues la tabla de posiciones en el torneo Betplay Dimayor. Terminamos la fecha del día de hoy. También el jueves se va a disputar el partido entre Unión Magdalena y Envigado a las 5 de la tarde. Unión Magdalena Envigado Fútbol Club, no sé si en el estadio Sierra Nevada o va a ser en el estadio, como siempre, la Mando Maestre Pavalló de la capital mundial del vallenato, la ciudad de Valledupar. Lo cierto es que hoy es el cierre de la quinta jornada y el próximo viernes comienza la sexta a las 4 con Atlético frente a Patriotas. El partido será en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 4 de la tarde el próximo viernes. El sábado a las 5 en Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez, Barranquilla Inter Palmira.
A la misma hora, defendiendo el liderato para ser 16 de 16 posibles, Real Cartagena frente a Leones de Itagüí en el estadio Jaime Morón, cerca a la Plaza de Todos y cerca al aeropuerto Rafael Núñez. Bonito aeropuerto, ¿no? A las 3 de la tarde el domingo, Bogotá Fútbol Club frente a Boca Juniors de Cali en el estadio Metropolitano de Techo. En el municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca, el Real frente a Orso Marzo en el estadio municipal que quedó muy pobre, como dicen en México. Solamente 2 partidos el domingo en Bogotá. El equipo de Bogotá Fútbol Club frente a Boca Juniors de Cali y en Mosquera, Real Cundinamarca frente a Orso Marzo Sport Club. El lunes 7 de la noche, Independiente Jumbo en el estadio Raúl Miranda frente a Real Santander. El martes 3 de la tarde en Envigado frente al Deportes Quindío. Y a las 5:30 de la tarde, no sé si en el estadio Sierra Nevada o en el estadio Armando Maestre Pavalló o en otro sitio de la costa norte colombiana, pero la fecha, la número 6, se cierra con Unión Magdalena frente a Tigres Fútbol Club. Y en este momento vamos a repasar un poquito lo que va de la UEFA Champions League en el primer día de playoff rumbo a los octavos de final el próximo mes de marzo, es decir, en un mes esperan equipos como el Inter, como Barcelona y muchos más. 2-2 en Montecarlo empatan Mónaco y PSG, y en el estadio Daluz en Lisboa derrota el líder de la Liga Española, el Real Madrid, con 60 en la tabla general, con gol de Vinicius Junior frente al Benfica. Real Madrid que tiene como pinta para campeón tanto de la Liga Española como de la UEFA Champions League. Pero falta mucho camino por recorrer para el Real Madrid. 2-0 derrota en el Signal Iduna Park el Borussia frente al Atalanta de Italia. Y hoy en el estadio de Estambul, el estadio Ali Sami Yen Sports Complex, el equipo del Galatasaray le ganó. ¿De qué forma? Con gol colombiano de Davinson Sánchez. ¿Cómo le pegó esa pelota a Davinson? 5-2, goleada espectacular para el equipo de Galatasaray de Estambul, equipo que estaba anteriormente Farid Mondragón, quien fue el primer colombiano en actuar en el fútbol de Turquía. El segundo colombiano, Radamel Falcao García, que está lesionado. Y el tercer colombiano hasta la fecha es Davinson Sánchez. En el minuto 15, Gabriel Sara marcó el primero en el minuto 15. A los 16, el jugador Theo Compernains marcó el empate para el equipo de la Juve. Como también marcó en el minuto 32 el 2-1 y hasta perdió al jugador pereirano Juan David Cabal por parte del equipo de la Juve. En la segunda parte llegaron más goles. Y qué remontada del equipo del Galatasaray de Estambul. El jugador Noah Lang en el minuto 49, como también ocurrió en el minuto 74, y el gol de Davinson Sánchez se fue precisamente en el minuto 60. Y 86 minutos, el 5-2, marcador final del jugador Sasha Bowe. Con medio tiquete a octavos de final, el Galatasaray, como también sucede en el partido del Signal Iduna Park, 2-0, insistimos. Borussia Dortmund frente al Atalanta de Italia. Y el partido que va 1-0 con gol de Vinicius Junior en el minuto 50 entre Real Madrid en calidad de visitante frente al Benfica, a la Madrid y nada más. Enseguida los esperamos aquí en JP Stay para todo el resumen del resto de los partidos que van en su primer día de playoff rumbo a los octavos de final de la UEFA Champions League. El camino a Budapest, Hungría, el próximo 30 de mayo en esa gran final que todos quieren ganar, la UEFA Champions League. Por lo pronto repasamos los partidos de mañana en Azerbaiyán, en Bakú. El partido entre Karabakh y Newcastle será a las 12:45 del mediodía y a las 3 de la tarde en Atenas, Olympiacos de Grecia frente al Leverkusen. A las 3 de la tarde en Noruega, el Bodo Glimt frente al Inter de Milán, el partido que nos ocupa en JP Stay. Y a la misma hora en Bélgica, el Club Brujas frente al Atlético de Madrid. Y en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, Renko Benepul, nuevo líder de la clasificación general, con 2:43:59. Terlin se metió a la segunda posición, a 6 segundos de Benepul, y a 12 segundos el corredor Remin Cabaña. Isaac del Toro tristemente perdió el liderato, pero está feliz en el top 10, pero está a punto de salir de ese top 10 de la general, como siempre, sin protagonismo latino, pero bueno,
tranquilos que Isaac del Toro puede hacer las cosas mejor. En la etapa del día de hoy, Renko Benepul ganó con un tiempo de 13 y 3 segundos, en la etapa que fue precisamente de 12,12 kilómetros. En la etapa del día de hoy, Renko Benepul con 13.03. A 6 segundos llegó en la segunda posición el corredor Joshua Tenlin de Ineos. A 12 segundos Cabaña. En la posición número 4 Ranger. A 25 segundos Dan Hall. A 26 segundos Lucas Black, el corredor australiano del Jayco Alula. A 26 segundos. A 29 Smith. Y de los colombianos, ni fu ni fa, mamita querida. ¿Qué le pasan a estos colombianos? ¿Qué le pasa a Sergio Higuita? ¿Qué le pasa a Harold Tejada? ¿Qué le pasa a Juan Sebastián Molano? ¿Qué le pasa a Nairo Quintana? Seguro que ya está pensando en retirarse, a dedicarse a su familia, al campo, a sus papás, a don Luis y a doña Eloísa, que son los papitos de Nairo Quintana. Como ustedes comprenderán, el año 2024 nos dejó el adiós de Rigoberto Urán, el toro de Urrao. En cuanto a colombianos, el más destacado fue Harold Tejada de la Astana, quien terminó 21 en la etapa, 39 segundos del ganador, en este caso Renko Benepul. Sergio Higuita, por su parte, marcha 77. Uy, qué puesto tan lejano, momento querido del Sergio Higuita. 1:44:14, no sé. Pero no quiero decir el tiempo de Sergio Higuita porque si es un puesto tan lejano, 77, mamita querida, como también, y como les dije, Nairo Quintana, el que está pensando en su retiro ya del ciclismo como ciclista activo, está precisamente en el puesto número 106, ni digo nada precisamente de Nairo Quintana. Mañana oportunidad para Juan Sebastián Molano, a ver si recapacita Juan Sebastián Molano, ganando una victoria de etapa que puede ser la primera en World Tour, en la quinta etapa, que mañana será de 106 kilómetros, 867 metros, al terminar la etapa precisamente en Mohamed Smart University. ¿Qué pasará mañana con los colombianos? ¿Ganará Juan Sebastián Molano o calle para siempre? Corredor de Paipa en el departamento de Boyacá, quien ganó 2 victorias de etapa en la Vuelta a España, 2022 en el Paseo de la Castellana, en el 2023 lo hizo en Zaragoza. Pero bueno, apenas comienza toda la temporada y estamos de aquí hasta el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, o si no, todo va a ser para Tadej Pogačar o para el mexicano Isaac del Toro o para el ecuatoriano de la locomotora del Carchi que todos quieren, Richard Carapaz, y punto. Así que pónganse las pilas, ciclistas colombianos, o si no, papita palo. Restan 114 para el comienzo de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. A las 7:30 también los invitamos a ver Liverpool frente al Deportivo Independiente Medellín. Aunque Liverpool no es ese equipo, digamos, que es Juventus. Liverpool de Uruguay tampoco es Barcelona. Liverpool de Uruguay tampoco es Flamengo de Brasil. Liverpool de Uruguay tampoco es ese River Plate. Es un equipo honesto y estábamos estudiando el viernes en el partido frente a Defensor de la segunda fecha del fútbol uruguayo y lo estábamos analizando perfectamente cómo va a ser el rival de esta noche frente al Deportivo Independiente Medellín y el jueves a las 7:30 frente al Deportes Tolima. Ahí pasamos de ver el partido con la cual no quiero ver perder a mi selección colombiana frente a Brasil el próximo jueves a las 6 de la tarde en Villaliza. Mejor lo catafixio por el partido que vamos a ver a partir de las 7:30 porque JP Stay está con los colombianos, los equipos colombianos en la Copa Libertadores de América. Hoy Deportivo Independiente Medellín en Montevideo, el jueves Tolima frente a Táchira en el Estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal, lleno a reventar y esperemos que también tenga presencia los colombianos. ¿Qué digo los colombianos? Los tolimenses que aporten para el Deportes Tolima para conseguir los 3 puntos de San Cristóbal y para obtener medio tiquete a la tercera fase de la Copa Libertadores o contra O'Higgins de Chile o contra Bahía Fútbol Club do Brasil. Y en el caso del Deportivo Independiente Medellín, para obtener también los 3 puntos de Uruguay de Montevideo y para luego estar en la tercera fase enfrentando o contra Guaraní del Paraguay o contra Juventud también de Uruguay. Aunque parezca imposible, ¿qué tal que el Deportivo Independiente Medellín pierda hoy el próximo martes en el Atanasio
frente al equipo del Liverpool, que como les digo, no es ningún equipo tan grande como digamos, es un equipo modesto, el Liverpool de Uruguay. Pero cualquier cosa pueda pasar hoy con el Deportivo Independiente de Medellín y el próximo jueves frente al Deportes Tolima, aunque va a ser un rival bastante facilito, ¿no? El próximo jueves vamos a hacer un clásico JP recordando el partido entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira en enero y febrero del 2007, con la cual al final el equipo que era orientado por el profesor Hernán Torres, porque Jorge Luis Bernal se fue para el Cúcuta Deportivo a dirigirlo en esa misma Copa Libertadores llegando hasta las semifinales, dirigía al Deportes Tolima y se encontró en el mismo grupo con el Cúcuta Deportivo, con Cerro Porteño el Paraguay y con Gremio do Porto Alegre Brasil do Jogo Bonito do Brasil. Así que esperen sorpresas y el video que vamos a hacer el próximo jueves de los clásicos JP, Deportes Tolima frente al Deportivo Táchira en Maracaibo y en Ibagué. El fútbol pasa primero en JP State porque somos JP State y en el Mundial ponemos todo. Faltan 114 días.